Introducción. El monetarismo es una escuela económica que sostiene que los cambios en la oferta monetaria tienen efectos en el nivel de los precios. En otras palabras, aumentar la cantidad de dinero en circulación produce inflación. Está ligado a la escuela de Chicago y a Milton Friedman, con los que definen la libertad económica y combaten el intervencionismo económico. En general, es la idea de la política monetaria puede por lo menos tener efectos a corto plazo sobre la producción, incrementándola, y a precios a largo plazo, aumentándolos. Son dos efectos los que se apuntan. A corto plazo, el aumento de la cantidad de dinero en circulación creará un incremento en la producción, pero después creará inflación. ¿Qué es el monetarismo o la teoría monetaria? El monetarismo es la rama o vertiente del pensamiento económico que se ocupa de los efectos del dinero sobre la economía en general. También es la escuela de pensamiento económico que analiza y destaca la relevancia que tiene para la economía la política monetaria como regulador y controlador de la cantidad de dinero en circulación. El monetarismo es reconocido como una de las tendencias que ha ejercido una gran influencia sobre numerosos economistas. También ahí podemos decir que afirma que las variaciones en la oferta monetaria tienen una gran influencia. A corto plazo, producción; a largo plazo, niveles de precios. Surgió luego de la Segunda Guerra Mundial. La teoría monetaria es la parte de la economía que se encarga de estudiar y analizar el comportamiento del dinero y su relación en el sistema económico. En resumen, plantea que si la cantidad de bienes y servicios existentes es igual a la cantidad de dinero en circulación, no debería existir inflación. Milton Friedman. Friedman destaca por ser el representante más emblemático de los monetaristas. Es un ferviente defensor de la idea de que existe una clara relación entre la cantidad de dinero en circulación y los niveles de inflación. Por su parte, Friedman también argumenta que hay mecanismos automáticos de ajuste en la economía. En otras palabras, Friedman es totalmente contrario a la intervención del Estado en la economía. En lo referente a política monetaria, Friedman afirma que las autoridades deben encargarse únicamente de supervisar eficazmente la cantidad de dinero base, programando la correspondiente tasa de crecimiento anual del dinero. Según Friedman, esta es la única forma de tener bajo control. ¿Qué es el modelo keynesiano? Es una teoría económica enunciada en el siglo XX por un importante economista británico, John Maynard Keynes. ¿Quién era John Maynard Keynes? John Maynard Keynes nació en la ciudad británica de Cambridge. Keynes vivió en los años 1883 y 1946. Dos hechos marcarán su vida en lo profesional. En primer lugar, la economía como disciplina académica. Se desgaja en sus primeros años de vida de la filosofía, convirtiéndose en una disciplina autónoma. En segundo lugar, la Gran Bretaña, que durante los años 30 vivieron muchos países y que fue una de las fuentes de los... ¿Cuáles son las principales ideas keynesianas? En primer lugar, dedicó su carrera a estudiar problemas agregados, como el empleo, el paro, el consumo, la producción, el ahorro o la inversión del conjunto de un país. Entiende que estos fenómenos y las relaciones entre ellos se rigen por sus propias reglas, no necesariamente derivadas del estudio de cómo piensan y deciden los individuos. A Keynes lo que verdaderamente le preocupaba era qué pasaba en el corto plazo. Por ejemplo, el paro o la crisis presentes en su país. A diferencia de otros economistas, para él el problema no era la escasez de recursos, sino el paro y la existencia de recursos sobrantes. Política monetaria. La política monetaria es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Aglutina todas las acciones que disponen las autoridades monetarias, los bancos centrales, para ajustar el mercado de dinero. Mediante la política monetaria, los bancos centrales dirigen la economía para alcanzar unos objetivos macroeconómicos concretos.
Para ello utilizan una serie de factores como la masa monetaria o el coste del dinero. Tipos de interés. Los bancos centrales utilizan la cantidad de dinero como variable para regular la economía. Aglutina todas las acciones que disponen las autoridades monetarias, los bancos centrales, para ajustar el mercado de dinero. Mediante la política monetaria, los bancos centrales dirigen la economía para alcanzar unos objetivos macroeconómicos concretos. Para ello utilizan una serie de factores como la masa monetaria o el coste de dinero. Tipos de interés. Los bancos centrales utilizan la cantidad. Los objetivos de la política monetaria. Mediante el uso de la política monetaria, los países tratan de tener influencia en sus economías, controlando la oferta de dinero y así cumplir con sus objetivos macroeconómicos, manteniendo la inflación, el desempleo y el crecimiento económico en valores estables. Sus principales objetivos son controlar la inflación, mantener el nivel de precios en un porcentaje estable y reducido. Si la inflación es muy alta, se usarán políticas restrictivas, mientras que si la inflación es baja o hay deflación, se utilizan políticas monetarias expansivas. Reducir el desempleo, procurar que haya el mínimo número de personas en situación de desempleo. Para ello se utilizarán políticas expansivas que impulsen la inversión y la contratación. Conseguir el crecimiento económico. A asegurar que la economía del país crece para poder asegurar el empleo y bienestar. Para ello se utilizan políticas monetarias expansivas, mejorar el saldo de la balanza de pagos, vigilar las que importaciones del país no son mucho más elevadas que las exportaciones. El caso venezolano. En 1989 se produjo un cambio sin precedentes en la concepción y orientación de la política económica como parte de la nueva estrategia adoptada por el Ejecutivo Nacional para superar los desequilibrios macroeconómicos fundamentales que se evidenciaron a comienzos del año. Al mismo tiempo, sentar las bases para que la nueva expansión de la economía resultase consistente con el mantenimiento del equilibrio en el sector externo, en la estabilidad de los precios, en los cuales se podían identificar rasgos monetaristas. El gobierno de Pérez se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a alcanzar una serie de objetivos, los cuales se resumen a continuación. Instrumentar un amplio programa de ajustes para enfrentar los fuertes desequilibrios internos y externos. Diversificar la economía y sentar las bases para alcanzar el crecimiento económico sostenido y no inflacionario en el plazo medio. Garantizar la viabilidad de la balanza de pagos y reducir el déficit fiscal, fortalecer el ahorro interno, promover la entrada de capitales extranjeros, diversificar la economía, sistematizar el cambio único y flexible, repatrialización de capitales, aumentar el desarrollo del sector público mediante aumentos en los precios de bienes y servicios hasta aproximarlos a niveles internacionales, privatización de empresas públicas, fuerte expansión de inversión privada. De estos objetivos solo se llegaron a llevar a cabo la privatización, liberación de precios y se intentó diversificar la economía hacia un desarrollo exterior. ¿Qué es lo que pasaba en Venezuela? Pasa de que la nación vivía del Estado y no el Estado de la nación. Eso quiere decir que en Venezuela empezaron a subir los precios. En esos tiempos el barril, Venezuela vivía del petróleo. El barril de petróleo en esos tiempos valía como 3, 4 dólares, lo vendían y llegó a alcanzar hasta el punto de 100 dólares un barril. También subieron los bienes y servicios, también subió la gasolina y eso hizo que hubiera una inflación. Eso fue en el mandato de Carlos Andrés Pérez. Y así ellos buscaban un desarrollo sostenido, pues eso no pasó, se volvió un desarrollo inflacionario. Y eso es lo que llevó a cabo en esos tiempos que Venezuela suban los precios. La inflación, explicación monetarista. En el mundo moderno, la inflación es un fenómeno relacionado con la impresión de billetes. La inflación se produce cuando la cantidad de dinero aumenta más rápidamente que la de bienes y servicios.
Cuanto mayor es el incremento de la cantidad de dinero por unidad de producción, la tasa de inflación es más alta. Aunque muchas personas, principalmente los políticos, quieran darle causas diferentes a la inflación que la del dinero, los monetaristas son muy claros y estrictos en el planteamiento, donde dicen la inflación es principalmente un fenómeno monetario. Pero también reconocen un segundo factor, la producción, o lo que es más claro, la baja productividad. Nada es más importante para el bienestar económico a largo plazo de un país que el crecimiento de la productividad. Si un país la tasa de crecimiento es del 3,5% anual, la producción se dobla en un plazo de 20 años, pero si el incremento fuera el 5% anual, se doblará a un plazo de 14 años, lo cual es una diferencia significativa causada por la baja productividad. La formulación del enfoque monetarista. Los monetaristas comparten la concepción de la economía clásica y neoclasista del equilibrio económico. Nos dice que específicamente la oferta monetaria equipara la demanda por liquidez, ya que los precios serán estables a la percepción de un mercado libre. La idea monetarista básica consiste en analizar el conjunto de demanda total de dinero y la oferta monetaria. En este caso se asume que las autoridades económicas tienen la capacidad de poder fijar la oferta de dinero nominal, ya que controlan tanto la cantidad que se imprime o acuña, así como la creación del dinero bancario. Así la problemática monetaria llega a ser cómo se establece el equilibrio o estabilidad económica en la ausencia de un sistema obvio de regulación del circulante, incluyendo el crédito, a fin de obtener y mantener estabilidad. ¿Y cuáles son los mecanismos de la autoridad monetaria posee con ese propósito? Dado que por un lado ya sea bancos privados puedan establecerse en la política monetaria. Principales ideas del monetarismo. El monetarismo plantea que mientras las autoridades monetarias, Banco Central u otros, tienen el control de la oferta nominal, las personas basan sus decisiones con respecto a la cantidad del dinero real que desean obtener y mantener. De esa forma la oferta de dinero crece más. También hay una disponibilidad de dinero que incrementa en corto plazo, pero también a largo plazo no es posible liberarse del exceso monetario. Se recomienda entonces que los monetaristas tengan una regla monetaria, una tasa constante y estable, pueden relacionarse con el crecimiento del país. Asimismo, señala que la inflación es un proceso causado por un aumento del dinero en circulación. Para controlar la inflación es manejar la tasa de intereses, ya que puede traer una consecuencia al país. Medidas económicas propuestas por el monetarismo. Control de la inflación. Nos dice que la autoridad monetaria debe evitar procesos inflacionarios y deflacionarios. Reducción del papel del Estado en la economía. La intervención del Estado en la actividad económica generaría ineficiencia. Promover la apertura comercial. Promover la libre circulación e intercambio de bienes y servicios. No buscar la plena ocupación. Desempleo cero. Existirá una tasa de desempleo natural. Si el Estado intenta ubicarse por debajo de esta tasa, se desencadenarían fenómenos inflacionarios. Defender la libre competencia. Promover la competencia interna y utilizar al mercado como mecanismo de asignación de recursos. El rechazo a las teorías keynesianas. Rechazar la intervención del Estado propuesta por la teoría. Características del monetarismo. Defiende la plena competencia y no la intervención en la libertad de mercado. No interferir en la distribución del ingreso y, si fuera necesario, hacer ajustes rigurosos. La plena ocupación del trabajo es el principio inalcanzable. Hay una desocupación natural e intentar bajarla causa aumento de precios e inflación. Estimula la política de privatización de empresas y achicamiento del aparato burocrático. Defensa de la apertura externa. Lidera circulación de bienes y capitales a nivel internacional.
Considera que los gobiernos no deben intervenir en el funcionamiento del sistema económico, en el cual se rige por fuerzas del mercado. Atribuye como causa de la inflación el hecho de haber más dinero en circulación, y esa es una de las más importantes. Principales exponentes del monetarismo. Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en el año 1976. Es uno de los mayores exponentes del monetarismo. Entre sus principales aportes relacionados con el monetarismo moderno se encuentran la teoría de la renta permanente, revisión de la curva de Phillips, regla monetaria de Friedman. Las ventajas del monetarismo. Tiene la capacidad de controlar la oferta del dinero. Muestra el nivel general de los precios. La política monetaria da efectos a corto plazo. Los niveles deseados de saldo monetarios tienden a variar con lentitud. Desventajas del monetarismo. Si se encuentra en pleno empleo, existe un incremento de precios. El aumento de la oferta de dinero aumenta los precios. Afecta a la producción a corto plazo. La demanda dependía de la producción de cada individuo. Exponentes del monetarismo. Karl Brunner introdujo en 1968 la teoría monetaria en la economía. Philip David Kagan se centró en la política monetaria y el control de la inflación. Milton Friedman, principal defensor en la escuela monetarística de economía, sostuvo que existe una estrecha y estable asociación entre la inflación y la oferta monetaria. También sostuvo que el papel del gobierno en la dirección de la economía debe restringirse y no debe intervenir. David Leibler, principal estudioso del monetarismo de muchos artículos y publicaciones. Alan Meltzer fue un autor de varios artículos académicos y libros sobre el desarrollo y las aplicaciones de la política monetaria y sobre la historia de la banca central de los Estados Unidos. Anna Schwartz es considerada sobre las grandes eruditas del mundo que colaboró con Milton Friedman. Margaret Thatcher, primera ministra de Ingeniería, gracias a ella la economía de Inglaterra se recupera. Estuvo influenciada por el pensamiento monetarismo de Milton y Alan. Clark Warburton, como el primer monetarista de la Segunda Guerra Mundial, fue un crítico a la teoría keynesiana.